Nazar, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho. Andrés Nazar, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho. María Amaré, secretaria general de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho. Gabriel Molina, secretario de las Relaciones Interinstitucionales de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela. Y Diego Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela. Bienvenidos sean todos, mi nombre es Alberto Muñoz y soy el director general de AgloJoven Venezuela. Para dar inicio a esta actividad, nos gustaría que el equipo de FEDEVE, integrado por Diego y por Andrés, por Diego y por Gabriel, nos comentaran un poquito la historia de FEDEVE, qué están haciendo actualmente, qué está haciendo FEDEVE, dónde se encuentran, cuáles son los planes y el activismo de FEDEVE para este año 2021. Entonces, no sé si inicia Gabriel o Diego. Importante también recordarles que tienen 10 minutos para contestar esta pregunta. Ok. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Gabriel, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer a la organización, la Alianza Global de Jóvenes Políticos, por esta invitación. Mi nombre es Gabriel Andrés Molina, como bien acaba de decir el compañero Alberto Muñoz. Soy secretario nacional de Relaciones Interinstitucionales de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, de la FEDEVE, y bueno, vamos a comentarles un poco de lo que hemos venido haciendo como federación. La FEDEVE, evidentemente, tenemos 15 años haciendo activismo social, político, estudiantil y académico, en el cual actualmente nos encontramos haciendo diversas actividades con muchas alianzas y coaliciones internacionales, como por ejemplo la Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela, la cual allí hemos hecho un activismo importante para los temas de desinformación, los temas también de generar redes de infociudadanía. Somos, por supuesto, fundadores de una iniciativa regional actualmente en lo que sería el Estado Carabobo, como es el Bloque Juvenil Democrático, que es un espacio de incidencia política donde están movimientos estudiantiles, partidos políticos y, por supuesto, federaciones de estudiantes. También hemos realizado una incidencia en temas de autonomía universitaria, libertad académica, derechos humanos, ciudadanía, además de apoyar iniciativas de empoderamiento femenino, como ha sido la iniciativa de No Me Quedo en Rosa, que es una organización que sacó unos programas de formación para empoderar a jóvenes líderes que deseen, digamos, empoderarse para cambiar su entorno. Por supuesto, también somos actualmente miembros de lo que sería la Coalición por la Salud Mental, que básicamente lo que se busca es generar una incidencia en la parte social, por lo cual la federación actualmente hemos realizado, digamos, una serie de campañas en diversas aristas, entendiendo que el rescate del Estado de Derecho tiene que pasar por un cambio social, político y estudiantil. Por lo cual, bueno, también le voy a dar el paso a mi compañero Diego para que les comente algunas cosas más que hemos venido realizando como federación, que reitero, tenemos 15 años, vamos a cumplir este año 15 años haciendo este tipo de actividades de incidencia nacional e internacional. Gracias, Gabriel. ¿Me escuchan todos? Sin problema. Sí, Diego, yo te escucho bien. Perfecto. Bueno, como comentaba Gabriel, ciertamente FEDEVE ha tenido espacios de incidencia bastante importantes y bastante necesarios a nivel juvenil. FEDEVE, sobre todo, como lo comentaba también Gabriel, ya va para 15 años de historia. Recordemos que nuestra línea fundadora fue de aquella generación del movimiento estudiantil que llevó la bandera de lucha cuando el cierre de Radio Caracas Televisión, justamente cuando se estaba dando el mayor apogeo del movimiento estudiantil en el país. Y es una responsabilidad histórica que hemos tenido como Federación de Estudiantes de Derecho y como primera federación gremial del país de poder agremiar y agrupar a los estudiantes de Derecho de toda Venezuela para diversas actividades, diversos proyectos, no solamente de incidencia política estudiantil, sino primordialmente de incidencia académica.
Actualmente, FEDEBE, no solamente a la incidencia nacional, sino a nivel internacional, hemos sido partícipes de la creación y miembros fundadores de federaciones de estudiantes de Derecho en diversos países de Latinoamérica, en universidades en los Estados Unidos y en España, donde hemos tenido presencia, donde hemos desarrollado toda nuestra capacidad formativa y nuestra capacidad de organización en estos países. Igualmente dentro de Venezuela, el trabajo que se ha venido llevando, como ya lo he mencionado, una responsabilidad histórica que tiene la federación, es de también formar a los jóvenes en distintas materias a nivel de derechos humanos, a nivel de documentación, como líderes, y por supuesto fomentar y ser garantes del crecimiento académico y de la formación académica dentro del derecho de todos los estudiantes que hacen vida en la federación, y por supuesto aquellos que deciden mantenerse independientes o que no les llama la atención este tipo de agrupaciones, pero sin embargo llevamos a cabo iniciativas. El día de hoy, por ejemplo, llevamos una que se llamó Mi Primera Dirigencia, que fue con la organización Se Forma, una actividad con más de 100 personas, que tuvo un impacto bastante importante y que es un contenido académico de la carrera muy necesario para los jóvenes estudiantes. Y así es como ha ido llevando FEDEBE el trabajo, en cierta forma. Para nadie es un secreto que la federación, dentro de este movimiento gremial, sobre todo durante el tiempo donde muchas universidades, principalmente universidades autónomas y algunas universidades privadas, no podían tener representación estudiantil, eran las federaciones gremiales quienes llevaban esa dirigencia, ese movimiento, que actualmente lo mantiene FEDEBE, lo mantiene como primera línea y punta de lanza en todo este movimiento. Asimismo, FEDEBE también está en el proceso de generar no solamente mayores alianzas, de generar mayores espacios de encuentro y formación para los estudiantes, no solo de la carrera, sino también para aquellos que decidan formarse dentro de diversas áreas. Hace poco tuvimos un training para activistas, donde no solamente estuvieron estudiantes de Derecho, estuvieron estudiantes de Ciencias Políticas, estudiantes de Comunicación Social, de Estudios Internacionales, donde las temáticas que se trataron bastante integrales, bastante necesarias para cualquier profesional o para cualquier estudiante que se quiera desempeñar en cualquier espacio. Yo creo que FEDEBE seguirá avanzando en este tipo de iniciativas, en este tipo de programas, enfocado a los estudiantes de Derecho y enfocado en una formación integral para todos los estudiantes de pregrado de cualquier carrera en el país o fuera de Venezuela. Muchísimas gracias a Gabriel y a Diego por darnos este pequeño resumen de la historia de FEDEBE y cómo han incidido dentro de la política juvenil nacional, ¿no? Ahora, por FENEDE, nos gustaría que Andrés, como presidente, y María, como secretaria general, también nos hablaran un poco de la historia de FENEDE Venezuela y de la incidencia que están haciendo. Sería súper importante para nosotros poder también tener conocimiento de la historia de FENEDE. Entonces, Andrés y María tienen el derecho a palabra, son 10 minutos para responder la pregunta. ¿Aló, me escuchan? Sí, María, te escuchamos bien. Dale, María. Bueno, en inicio, muchísimas gracias por la invitación y excelente disertación por parte de Diego y de Gabriel. De verdad, excelente gestión desde FEDEBE. Bueno, la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho de Venezuela, FENEDE, nace en el año 2017 como una iniciativa de estudiantes de Derecho de distintas universidades y distintos estados del país. Desde ese momento, pues nos hemos enfocado en dos aristas básicamente. La formación académica en distintas áreas de relevancia jurídica y la realización de labores de documentación, denuncia y difusión de violaciones a los derechos humanos. Hemos realizado informes a lo largo de estos 4 años en materia de derechos humanos en tiempos de pandemia, la situación de la caza furtiva en Venezuela, porque no es un hecho aislado, sino que es una consecuencia de la implementación de políticas públicas insostenibles y asistencialistas. Y también nos hemos enfocado en la parte de los derrames petroleros, la situación de los derechos humanos, el empoderamiento femenino y la situación de los pueblos indígenas. Y bueno, hemos llegado a entregar esos informes a instancias internacionales, logrando incidir no solamente en el panorama nacional, sino también en el panorama internacional.
Actualmente contamos con un amplio portafolio de alianzas, tanto de instituciones académicas de educación superior, como de organizaciones de la sociedad civil, tanto en Venezuela como en el resto de Latinoamérica, y nos hemos expandido en Norteamérica y Europa también. Actualmente tenemos presencia en la mayoría de los estados del país. De hecho, durante los últimos 12 meses logramos abrir 7 capítulos estadales en estados como Táchira, Lara, Trujillo, Anzoátegui, y bueno, hemos logrado expandir la red, también teniendo un voluntariado que no solamente se reduce al accionar de los estudiantes de Derecho, sino que también se amplía a los demás jóvenes que quieran realizar labores de documentación, denuncia y difusión de violaciones a los derechos humanos de otras carreras. Ok, Andrés, no sé si también vas a acotar algo en esta Sí, intervención. claro, ¿me escuchan? Lo que pasa es que no sé Sí, si te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien, acotando acá lo que dijo María, nacimos para darle una nueva representación a los estudiantes de Derecho de Venezuela en las diversas casas de estudios de nuestro país. Todos sabemos que este año ha sido muy complicado con todo lo que ha ocurrido en el mundo y con la situación del país en la que nos encontramos pues también en nuestro país. Sin embargo, desde la Federación hemos realizado varias actividades para la formación de los estudiantes de Derecho. Creemos que ante esta situación, seguir brindándole espacios de formación a todos los estudiantes de Derecho es necesario, y más que los estudiantes de Derecho, pues también a la sociedad civil en general, puesto que desde la Federación trabajamos con ellos muy seguidamente, sin ningún problema, en el sentido de que somos una federación en representación a estudiantes de Derecho, pero podemos trabajar en sí con la sociedad civil sin ningún problema. Muy bien, como lo mencionó María, en nuestro espacio del voluntariado, por más de que en nuestro voluntariado existen muchas personas que son estudiantes de Derecho, también podemos encontrar a otras personas que son parte de la sociedad civil, de otras organizaciones, y eso es lo que nos ha hecho esa red de ir trabajando poco a poco e ir creciendo con las personas en alianza con otras organizaciones y con las personas, sobre todo, lo más importante, de que se han formado con nosotros y han crecido con toda esa etapa. Más allá de eso, también tenemos nuestra red de defensores de derechos humanos, un taller de defensores de derechos humanos que inició el año pasado a raíz de lo del tema de la pandemia. Pues se dio muy bien esta actividad de forma virtual, y una de las actividades más importantes para la federación en estos últimos años, que inició en el 2020 también por el tema de la pandemia, fue el Fórmate con FENEDE, que es una actividad pues que, valga la redundancia y el nombre, forma a los estudiantes de Derecho literalmente en los espacios formativos que podemos ver dentro de nuestras universidades. Es como que si estuvieses viendo clases, puesto en ese momento varios estudiantes nos encontrábamos en la nada, nos encontrábamos frustrados porque no estábamos viendo clases, no estábamos viendo alguna actividad, y surgió esta etapa formativa que fue demasiado buena en su primera edición. Pues ya sacamos también nuestra segunda edición, prontamente esperamos se venga una tercera, y así como estas otras actividades con alianzas por parte de la federación, y sobre todo pues que estamos ahorita en nuestro mes aniversario, 4 años en representación de los estudiantes de Derecho y de la mano de ellos para su representación y para la representación de Venezuela. Muchísimas gracias, Andrés, y a María por su intervención. Muy, muy buena, la verdad. Justamente ustedes abordaron una de las preguntas que teníamos nosotros desde la organización, desde AgloJoven. Desde AgloJoven tenemos una pregunta, y era, evidentemente, en Venezuela sabemos que no existe educación de calidad y que se viola constantemente por parte del Estado y por el régimen el derecho a la educación, y también lo que es una educación de calidad. Y queríamos preguntar si ustedes habían hecho algún trabajo documentativo en materia de esta violación de derechos humanos. Entonces, ya sé, por lo que expuso María, que evidentemente han documentado
las violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero queríamos saber si particularmente han documentado en materia del derecho a la educación, tanto CNE como FEDEBE. Entonces, no sé si Gabriel y Diego quieran responder a esta pregunta, y bueno, luego Andrés y María también nos dan su respuesta a esto. Bien, sí. Efectivamente, FEDEBE también ha realizado un trabajo de documentación en materia de derechos humanos y en el tema educativo en el país, sobre todo por la mala calidad de servicios educativos, tanto a nivel público como a nivel privado, también las dificultades que existen para poder impartir clases virtuales, sobre todo en el tema de pandemia y el tema de los derechos universitarios. Vamos a explicar un poco rápido de cada uno de los trabajos que se han hecho, por lo menos en el año 2019. FEDEBE redactamos un informe donde se documentaban diversas violaciones a los derechos humanos, donde se cometían crímenes de deshumanidad, donde se documentó toda la situación carcelaria de los presos políticos y de detenidos durante manifestaciones pacíficas o aquellos que habían sido perseguidos o de alguna forma atacados por el régimen durante las manifestaciones del año 2014 al 2017 y luego de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado. Todo este informe lo llevamos durante la llegada del grupo de contacto a Venezuela del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, en la ciudad de Cúcuta, con la visita in loco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualmente fue entregado un nuevo informe donde se documentó toda la situación de la ayuda humanitaria, de la quema en el puente y de todos los escenarios de represión que se dieron al interior del país, en la ciudad de Valencia, aquí en la ciudad de Barquisimeto y en Caracas, respecto al 23 de febrero del año 2019. Asimismo, también se entregó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diversos informes y diversos paneles de documentación donde se registraban todas o la gran mayoría de violaciones a los derechos universitarios, a la autonomía universitaria que se pudo registrar durante los años 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Fueron entregados a esta comisión para tratar de registrar y mantener evidencias de todo lo que se estaba desarrollando en el país, los ataques a la Universidad Venezolana, y desde que inició la pandemia hemos tenido contacto no solamente con representantes de la Unión Europea, sino también con la Organización de los Estados Americanos, donde realizamos ya la entrega de un primer informe sobre la situación del sistema educativo en Venezuela y de las dificultades que existen para poder acceder a mecanismos de educación a distancia. Este informe fue realizado en conjunto con el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, donde se pudo documentar la dificultad de casi el 66% de los estudiantes actuales activos en todo el país en diversas áreas de educación primaria, media diversificada y universitaria para poder acceder a este tipo de plataformas digitales para tener acceso a educación virtual. Realmente creo que Gabriel va a complementar con algo acá. Yo aquí sí termino. Sí, ¿me escuchan? Gabo, te escuchamos algo bajo, te escuchamos como muy Ahora bajito. sí me escuchan. Sí, ahora sí te escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Bueno, complementando también lo que acaba de mencionar mi compañero Diego, hay que destacar que miembros de la federación fueron asistentes en lo que fue el Foro de Jóvenes de las Américas, organizado por el Young American Business Trust de la OEA, llevando estos mismos informes en lo que sería el año 2018-2019. En el 2020 pudimos realizar un primer taller, un training de activistas, en el cual formamos también a personas de la sociedad civil para estos temas de la documentación, lo cual fue en alianza con diversas organizaciones, entre ellas el Instituto de la Juventud de Maneiro, que eso sería un organismo de lo que sería la alcaldía de Maneiro en Nueva Esparta, lo cual, por supuesto, es una parte de la región de Oriente que se violan sistemáticamente los derechos humanos, al igual que, por supuesto, este es un trabajo que se han encargado nuestros coordinadores de la región del Oriente, y cabe destacar que todo lo que sería el gobierno estudiantil de la UCAP Guayana son de la federación, son de la FEDEBE y han podido trabajar de la mano en consonancia con lo que sería el Centro
de los derechos humanos de la UCAP Guayana, lo cual entre ellos se han visto visibilizados muchísimas violaciones bastante particulares en cuanto en materia de derechos humanos se refiere, como por ejemplo trabajos forzados o unas nuevas tipos de esclavitud que incluyen el delito de básicamente un trabajo forzado a través de la prostitución y todo este tipo de cuestiones que son la verdad bastante preocupantes para lo que sería esta región que tiene muchísimos conflictos, como por ejemplo el narcominero, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hemos hecho con la federación. Además de eso, en el año 2019 realizamos un evento con la CEPAL, en el cual se hizo una investigación por medio de diversas organizaciones, también con los jóvenes, la Red de Jóvenes de las Américas, en el cual se hizo un documento. Eso fue en el estado Carabobo, en el cual ese documento se vio visibilizado cómo estaba actualmente las condiciones de lo que sería estudiar en Venezuela, incluyendo el tema de cómo estaban las TIC, es decir, cómo estaban los medios de cómo obtener conocimiento por medio de estos medios digitales, inclusive un año antes de la pandemia, lo cual estamos sumamente retrasados, y hoy en día en Venezuela, pues con la pandemia del COVID-19 se reflejó que lo que habíamos mencionado en ese documento, que teníamos serios problemas por temas de conectividad, por temas de infraestructura de conexiones, pues esto se vería definitivamente vulnerado en una capacidad o en un ecosistema de comunicación digital en lo que es cuestiones de conocimiento e-learning o mobile learning. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias de verdad por aclararnos esto. Andrés, ahora le corresponde el turno a FENEDE Venezuela. Entonces no sé si Andrés o María quisieran hablarnos un poquito también sobre la documentación de la violación al derecho a la educación y exponernos ante qué organismos han denunciado este. Andrés, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos bien. ¿Aló? Bueno, yo aló ahí. Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos bien, Andrés. Ahora. Bueno, disculpe. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la pregunta. El documental sobre los derechos a la educación y ha sido un tema muy importante para la federación. Andrés, no te escuchamos. Creo que está teniendo problemas con su conexión ahorita. ¿Me escuchan a mí? Sí, María, te escuchamos perfecto. Bueno, durante los últimos años hemos trabajado también documentando la situación de los derechos universitarios. Actualmente, en conjunto a Estudiantes por la Libertad, estamos realizando un estudio sobre la situación de la libertad académica en las universidades en la región central del país. Hemos visto cómo la inversión para la innovación educativa ha sido pues básicamente nula. Se ha criminalizado también el libre pensamiento y la protesta pacífica de los estudiantes universitarios, y la situación de la autonomía universitaria también ha sido pues bastante grave. Además de eso, a inicios de la pandemia, en el informe en el cual se hablaba sobre, o bueno, se trataba de visibilizar la situación de los derechos humanos en pandemia y cómo estos se estaban viendo deteriorados y atropellados en mayor medida gracias a las medidas de restricción del libre tránsito. También podemos encontrar que la situación de el derecho a la educación pues es bastante malo. La situación de la educación pública pues básicamente es un desastre, y nosotros, más allá de tratar de visibilizar el problema, de seguir denunciando y difundiendo las violaciones a los derechos humanos, tratamos de trabajar de la mano con acciones para tratar de solucionar eso en el corto plazo. Nosotros sabemos que la labor de documentación, denuncia y difusión es bastante importante, pero sabemos que eso puede llegar a tardar un tiempo. Eso es una solución más allá de mediano o largo plazo. Entonces trabajamos en eso mientras que enlazamos a los estudiantes de derecho con oportunidades académicas y nos encargamos de crear espacios formativos para que los estudiantes de derecho no se queden sin estudiar, no se queden sin
sin obtener todos esos conocimientos que pues gracias a esas políticas intervencionistas y que pretenden pues obstaculizar el conocimiento en Venezuela, no logren su cometido. Es por ello que también creamos espacios, como bien lo decía Andrés, Fórmate con FENEDE, enlazamos a los estudiantes con pasantías, con becas, con fellowships, y no solamente eso, sino que dentro de la federación tenemos un conjunto de exalumnos y también miembros actuales de la federación que tienen también sus propias organizaciones y que de forma personal, con su activismo logran impactar positivamente a muchas personas. Un ejemplo de eso es Roxana Vivas, creo que muchas acá lo deben conocer. Ella pues actualmente tiene su propia organización dedicada al empoderamiento femenino y se basa en documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y pues también empoderar a niñas. Y Michelle Bernier, que actualmente también tiene su propia fundación llamada Valoro, se enfoca en ayudar y educar a niños, adolescentes, a encontrar también su orientación vocacional para que puedan ingresar en el mercado universitario o en el mundo universitario con una mayor claridad. Entonces, actualmente estamos trabajando en ello con indicadores de cuál es la situación de la libertad académica y comparándolo cada 6 meses, porque sabemos que eso se deteriora y pues no se mantiene estático en el tiempo. Y gracias a la pandemia eso también se ha visto entorpecido o atropellado. Y quisiera aprovechar este momento para invitarlos a la conferencia internacional por la libertad académica, organizado por Aula Abierta, FEDEU y distintas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo FENED y FEDEBE, que pues se van a tocar también estos temas y se elaboró un manifiesto sobre la situación del derecho a la educación y los derechos universitarios. Muchísimas gracias, María. De verdad que excelente tu intervención junto con la de Gabriel y Diego. Ahora bien, para ya ir avanzando un poco en la actividad, quería preguntarles a ambas federaciones, como estudiantes de Derecho en el área jurídica, ¿cuál creen ustedes o cuáles creen ustedes que deben ser los primeros pasos para restaurar la democracia en el país? ¿Cuáles son esos pasos jurídicos que ustedes como federaciones gremiales plantean que deberían dar el poder legislativo legítimo de Venezuela? Entonces, bueno, Diego, Gabriel, entonces tienen igual 10 minutos para contestar la pregunta. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien, Gabo. Perfecto. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante y te la voy a responder de la siguiente manera. Fíjate, primero para tener un tema de democracia, que actualmente nuestro Estado de Derecho es inexistente, yo creo que primero tendríamos que depurar los poderes públicos. Tendría que de verdad haber primero una justicia transicional que permita definitivamente esclarecer cómo está la situación actual de nuestros presos, cuáles de verdad son casos meramente políticos y que estos evidentemente se puede hacer una administración de la justicia con el debido proceso que establece la ley y la Constitución. En segunda instancia, considero que los poderes públicos, todos en su mayoría, de verdad que todos están meramente infectados de la corrupción, de todos estos valores que nos ha llevado a esto que tenemos y llamamos el autoritarismo hegemónico o culturalmente lo llamamos chavismo, en el cual evidentemente se tienen que depurar todas las instancias. Los tribunales de Supremos de Justicia, tiene que haber los que serían los concursos de oposición, como establecen en la ley, pero todos estos temas, yo creo que lo primordial es definitivamente depurar el poder judicial en lo que sería desde abajo hacia arriba. Existen muchos tribunales que hoy en día ni siquiera tienen lo que serían jueces o están buscando el poder judicial, jueces porque muy pocas personas quieren hacer carrera judicial. Y esto pasa por un tema de que no quieren verse marchada su carrera profesional, porque evidentemente, lamentablemente el sistema está totalmente infectado, está totalmente podrido y pues esto le puede afectar profesionalmente en un momento que haya una verdadera justicia en el país. Por lo cual yo creo que evidentemente debemos esforzarnos y hacer un conjunto con las universidades todas, nacionales, experimentales y privadas, que el estudiar derecho
se enfocalice a que podamos tener una mayor facilidad, y por supuesto como temas académicos, en cuanto sería el tema de para ser jueces, que el país, la república merece mejores jueces, para que puedan administrar la justicia y no lo hagan de ninguna manera por ningún tipo de partidocracia, que es lo que hemos observado actualmente, que vemos jueces que están en mítines del Partido Socialista Unido de Venezuela, cosa que es una cosa terrible y nefasta, por lo cual esos serían unos puntos puntuales. Yo creo que Diego va a complementar mucho más este tema, de que hace una de las visiones en los cuales, porque esto es un tema sumamente extenso, creo que 10 minutos sería muy corto para hablar de qué es lo que se debería ejercer primordialmente para recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. Bien, continuando con lo que dice Gabriel, yo siento que una de las cosas importantes que debemos tener los estudiantes de Derecho, sobre todo para el ejercicio profesional y para intentar recuperar la institucionalidad democrática y las instituciones del Estado en el país, es primeramente el sentido común y la lógica. ¿En qué sentido impera esto? Hemos visto en estas nuevas olas políticas que están surgiendo en el mundo y que es algo también histórico, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, donde se legisla y el Poder Judicial ejecuta sus funciones de acuerdo a una política de turno o de acuerdo a una política que hace más ruido, ni siquiera una política democrática, por así decirlo, que sea una solicitud, una exigencia de las mayorías de los ciudadanos de la nación, sino que es las exigencias, la política, en muchos casos la antipolítica, de un grupo muy reducido de la población de algún país, pero sin embargo, porque genera más ruido, genera más conflicto, son los que al final sus exigencias son las que se escuchan y las que los legisladores hacen valer. Siento que eso es algo que nosotros como estudiantes tenemos que entender, que nosotros no podemos establecer argumentos, ni siquiera enfrentarnos a espacios de poder y de decisión, nada más pensando en alguna política de turno, sino pensando con la lógica, pensando en función del derecho y de los derechos de los ciudadanos. También siento que es muy necesario que los jóvenes no tengamos miedo a asumir espacios de gobierno, y no necesariamente de ser un alcalde directamente, sino también de ser un concejal, de ser un diputado a un consejo legislativo, de ser diputado a la Asamblea Nacional, de no tener miedo de asumir ese tipo de cuestiones, porque es necesario, sobre todo nosotros que nos estemos formando, y esto también para los estudiantes de Derecho, y para todos los estudiantes y para toda la juventud, creo que es necesario, porque nosotros al formarnos, a nosotros al adquirir estas herramientas, podemos legislar, podemos buscar la forma de establecer políticas, de establecer leyes que sean en función del verdadero beneficio o del verdadero bien común. ¿Qué sucede también? Y que lo hemos visto con lo que comentaba Gabriel. Actualmente muchos jueces, muchos representantes de diversos poderes públicos no son personas, primero, no son personas preparadas. Segundo, son personas que dependen de una cartera política o que son parte de una cuota política. Y que nosotros tenemos que cambiar eso. Ojo, que actualmente existe dentro de muchas corrientes políticas las cuotas de partidos, las cuotas de organizaciones, las cuotas de X cuestión. Eso hay que eliminarlo. Esas son cuestiones que nosotros dentro de nuestra conciencia debe estar en ser verdaderamente justos, debe ser verdaderamente equilibrados para poder tener igualdad, para poder hacer cumplir los derechos y para poder tener libertad, primeramente también. Y eso es algo que nosotros debemos hacer valer y debemos formarnos para eso. Coincido con Gabriel cuando dice que es necesario depurar los poderes públicos, porque ciertamente todos los poderes públicos en el país se encuentran contaminados por el régimen. Hay quienes me han dicho, bueno, pero el fiscal general está actuando, ahí está el ejemplo del Acto de los Andes. No, sabemos también que lo que sucedió con el director del Acto de los Andes responde a una necesidad política interna del chavismo. Y eso sucede en todo, lo que sucedió con el Nacional, con RCTV, que por cierto el próximo jueves se cumplen 14 años del cierre de Radio Caracas Televisión. Todas estas situaciones responden a una necesidad política de un régimen autoritario y fascista. Eso es a lo que responde. Y nosotros, como estudiantes de Derecho, tenemos que hacer valer a las instituciones del Estado, al Poder Judicial, principalmente al Poder Legislativo, responder al derecho, responder a la Constitución, responder a la libertad de los ciudadanos y responder a la democracia, no a una cartera política.
Muchísimas gracias, Diego y Gabriel, por exponernos la perspectiva de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela sobre la pregunta que hicimos. Ahora le toca al equipo de FNEDE, a Andrés y a María. Entonces, bueno, muchachos, tienen igual 10 minutos para responder la pregunta y el derecho de palabra es todo suyo. Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. De verdad, disculpen anteriormente, se me había ido la conexión. Como todos sabemos, la situación del internet es un poco complicada en nuestro país. Respondiendo ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, respondiendo a la pregunta, muy bien las leyes sí existen, pero sabemos que este régimen o autoritarismo hegemónico, o muy bien como lo conocemos, como dice Gabriel, el chavismo, sabemos que no las cumplen o las utilizan a su beneficio y a su favor y las hacen cumplir cuando a ellos les conviene, ciertamente. Entonces, es por esto que hay que iniciar, es un estudio de las leyes, modificar las necesarias y depurar. Muy bien, concuerdo con lo que decía Gabriel y lo que decía también Diego, es depurar todos aquellos, los poderes, y depurar las instituciones, examinar, como ya muy bien dije, todas, examinar las leyes, los poderes, a las personas que allí hoy se encuentran y pensar, más que todo, o sea, considero pensar los errores que se han ido cometiendo o que se cometieron en su pasado, puesto hay que rescatar y más que eso, iniciar nuevamente con personas, iniciar en esas instituciones, con personas que de verdad estén capacitadas, que de verdad estén capacitadas y comprometidas con realizar el trabajo que se debe realizar, puesto que ya debemos de dejar para el futuro, hablando en esta manera del futuro, debemos de dejar de colocar allí porque vamos a colocar a esta persona por colocarla, porque no es la idea. La idea es que la persona tenga una capacidad, evaluar que la persona esté competente para realizar este trabajo, puesto que nos va a representar a todos y va a ser un mejor funcionamiento para nuestro país. Entonces debemos empezar por allí, rescatando esa serie de evaluaciones, de quiénes nos van a representar y en dónde nos van a representar, y que las personas tengan esas capacidades para poder estar allí en donde los vamos a colocar para la representación de los venezolanos y para el funcionamiento de nuestro país. Bueno, para no extenderme, también le voy a dejar a María que continúe allí con el punto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, María, te escuchamos perfecto. Ok, bueno, realmente estoy encantada con todos los puntos que han señalado tanto Diego como Andrés, como Gabriel. De verdad me parece que son sumamente importantes, pero yo considero que eso también son soluciones a mediano o largo plazo. Es decir, eso no está dentro de nuestra esfera de acción. Nosotros no podemos levantar un dedo, levantar el teléfono y decir, bueno, vamos a depurar todas las instituciones del Estado. O sea, eso suena muy bonito, pero realmente no es algo que esté en nuestra capacidad de hacer, porque sencillamente nosotros somos estudiantes de derecho o somos jóvenes defensores de derechos humanos y activistas. Ahora, ¿cuál es el rol de los jóvenes estudiantes de derecho en el proceso de democratización en Venezuela? Y es precisamente repensar la democracia, porque lo que estamos viviendo hoy en día pues es sencillamente un efecto o una consecuencia de los errores del pasado. Siempre pensamos en que el chavismo está ahorita, el régimen está ahorita, manipula las leyes, atropella y viola derechos humanos, pero nunca nos ponemos a pensar cómo ellos llegaron ahí. Y es precisamente utilizaron las instituciones democráticas para ese momento para legitimarse y poder llegar al poder. O sea, de la mano de distintos medios, quizás no totalmente legítimos o legales para el momento, pero sí se valieron de, entre comillas, la democracia para llegar y mantenerse en el poder, porque vemos cómo el régimen de Nicolás Maduro es cada vez más competitivo. O sea, por ejemplo, aquí tenemos elecciones casi que todos los años, o más de una elección todos los días, todos los años, perdón. Pero el hecho de que tengamos elecciones no significa que nuestra voz o nuestro voto sea realmente tomado en cuenta. Parafraseando un poco a Winston Churchill, la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno que nosotros tenemos actualmente, y quisiera hacer énfasis en que está bien, es el único disponible en este momento que se adapta pues a las necesidades de las personas, pero eso no quiere decir que sea
el mejor que pueda existir. Y creo que esa es la verdadera tarea que tenemos nosotros como estudiantes de Derecho y futuros abogados. Nosotros nos estamos especializando en las leyes y tenemos que también ser conscientes de que las instituciones políticas, las instituciones jurídicas, dependen de las instituciones culturales. Y es precisamente la sociedad y los individuos los quienes le dan forma a todas esas instituciones. Entonces tenemos que reflexionar sobre cómo llegamos nosotros a este punto, cómo han sido utilizadas y siguen siendo utilizadas las instituciones democráticas o de apariencia y fachada democrática para legitimar regímenes autoritarios, porque eso es básicamente lo que nos estamos enfrentando en este momento. ¿Cómo llega Chávez a legitimarse en el poder y a ganarse el corazón de muchísimas personas? Pues básicamente él implementó la ilusión de una lucha de clases que nunca había existido en Venezuela. Aquí las personas nunca habían peleado de tú eres clase alta, yo soy clase baja, porque todo el mundo vivía, entre comillas, bien. Llegó Chávez y se valió de las carencias de las personas y logró convertir a esos individuos en masa, y así, con la aprobación de la mayoría, logró establecerse en el poder, y por eso es que han logrado perdurar a través de los años. Si bien es cierto, en los últimos años, pues obviamente no tienen el mismo apoyo que al principio, porque Maduro no es Chávez, pues se siguen valiendo de esas mismas cuestiones. Políticas asistencialistas, que las personas sientan que les están regalando cosas, y ese no es el deber ser, ese no es el rol del Estado. Y nosotros, como federaciones de estudiantes de Derecho, debemos servir como guía para la sociedad civil, decirles, hey, está bien, esto parece muy bonito, te están llevando una caja de comida a tu casa, pero esto no te va a funcionar. Se te acaba la caja de comida y después no vas a tener dónde trabajar, no vas a tener cómo ir al supermercado a comprar las cosas que tú quieres. Entonces yo creo que los estudiantes de Derecho y los jóvenes en general, porque no me quiero nada más reducir a una esfera de una carrera en específico, sino que los jóvenes tenemos que dejar de ser eco y empezar a ser voz. He visto como muchos jóvenes siguen repitiendo lo que dicen las generaciones anteriores o dicen únicamente lo que escuchan en otros sitios porque les parece que eso está bien. Y pues realmente debemos tener un poco más de sentido crítico y no ver con un sesgo democratizador todo lo que en apariencia aspire a ser democracia, porque no todas las elecciones son democráticas, no todas las cuestiones que tienen una apariencia de libertad económica o libertad personal, pues realmente apuntan a eso, sino que nos enfrentamos a un caballo de Troya y es el autoritarismo del socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias, María y Andrés, por acotar también o dar su perspectiva como FENE de Venezuela. Ahora bien, quisiera hacer una pregunta, porque de verdad creo que tanto FENEDE como FEDEVE han demostrado que tienen un gran trabajo en materia de documentación de derechos humanos, pero también en la incidencia en la reconstrucción de la democracia. ¿Han pensado ambas organizaciones en realizar un Congreso Nacional de Estudiantes en conjunto para que los resultados que se den en esa actividad, en ese Congreso, sean llevados ante los organismos nacionales ante los organismos nacionales e internacionales con los que ustedes trabajan? Ejemplo, la Asamblea Nacional Legítima, el Interinato, la JIVT y demás organismos internacionales. Entonces, no sé si María y Andrés quisieran en esta oportunidad responder a la pregunta primero. Bueno, realmente, sí. Bueno, realmente Okay. No tengo conocimiento de si se ha pensado en realizar un congreso de estudiantes de Derecho. No sé si Diego y Gabriel pudiesen hablarnos de eso en caso de que eso pues estén dando o lo estén planificando o tengan la idea. A mí me parece que sería algo súper genial porque, bueno, espacios como estos dejan bien claro que las federaciones pues no están enfrentadas entre sí. Somos federaciones de estudiantes de Derecho, cada quien también tiene su propio espacio y siento que cada federación es buena en lo que hace, nos complementamos en muchos sentidos. Y pues también quisiera escuchar la respuesta de FEDEVE porque, bueno, los muchachos han tocado puntos bastante interesantes durante las últimas respuestas y sé que esta no sería la excepción. Muchísimas gracias, María. No sé si Andrés quiere acotar algo y luego responden los chicos de FEDEVE. Sí, acotando lo que dice María, cada federación tiene sus espacios, cada federación tiene sus espacios
Que vamos en rumbo a la misma representación, eso sí es muy cierto, pero cada una de nosotros tenemos nuestros espacios, nuestros trabajos, y pues referente a la pregunta, esto sería un tema excelente, muy importante, y creo que sería un tema de oportunidad para pues el encuentro de un buen trabajo entre ambas federaciones y para los estudiantes de Derecho. Entonces, pues nada, queremos escuchar las respuestas de los invitados de FEDER. Muchísimas gracias tanto a Andrés como a María por responder a esta pregunta. Entonces, Diego y Gabriel tienen el derecho de palabra ahora. Sí, ¿me escuchan, muchachos? Sí, Gabo, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, para responder esta pregunta, primero hay que remontarnos a la historia. FEDEB en el año 2007 fue la creadora del Parlamento Estudiantil, que fue un espacio de incidencia política donde el movimiento estudiantil, esa famosa generación del 2007, estuvo y hizo una incidencia importante, llevando una exigencia hacia lo que sería el momento, en ese momento del gobierno de Chávez, y la federación fue una de las primeras que se promulgó ante las 26 leyes habilitantes que se quería o pretender imponer en ese momento el gobierno de Chávez, posteriormente en el año 2008. Además de eso, FEDEB ha estado presente en otros espacios como el Congreso Nacional de Juventudes en el 2018, la Asamblea Nacional de Estudiantes en esas mismas épocas, y por supuesto, desde hace muchos años, la Federación ha realizado la Convención Nacional de Estudiantes de Derecho. De hecho, la última que se ha realizado fue en el año 2017, en el cual todas estas convenciones se han tocado tópicos sumamente importantes y ha sido un intercambio no solamente de estudiantes, sino también con profesionales del derecho. Exclusivamente hubo un capítulo en el año 2016 para hablar sobre la reconstrucción del Estado de Derecho en Venezuela. Por lo cual, desde la Federación siempre vamos a estar pendientes de realizar estos espacios, de realizar estos congresos, estas convenciones, que fue una innovación política en su momento para agendar a los estudiantes de Derecho del país y para también, y hay que decirlo, renovar nuestra junta directiva democráticamente por medio de nuestros delegados en nuestras 30 escuelas del país, en todas las regiones del país, en el cual esto, por supuesto, ha sido un hito histórico para la realización de un activismo estudiantil, académico, político y social, como siempre han sido las banderas de la Federación en estos 15 años de activismo por el rescate de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Mi compañero Diego les va a complementar aquí unas cositas bastante importantes. Los dejo con él. Bien, ¿me escuchan? Sí, Diego, te escuchamos perfecto. Excelente. Bueno, rescatando parte de lo que dice Gabriel, que ciertamente son espacios donde FEDEB ha sido promotor de encuentro y espacios de incidencia y para agrupar estudiantes y jóvenes, no solamente de la carrera de Derecho, sino de diversas organizaciones. A nivel histórico, recordemos FEDEB, nuestro presidente fundador, Lester Toledo, y nuestro presidente vitalicio, Ricardo Razzini, fueron promotores de justamente el Parlamento Estudiantil. Posteriormente, diversas generaciones de dirigentes estudiantiles que salieron de nuestra federación y siendo miembros todavía de nuestra federación, fueron promotores de la Junta Patriótica, de la Asamblea Nacional Estudiantil, de la Plataforma Movimiento Estudiantil de Venezuela, del Congreso Nacional de Juventudes, y actualmente miembros de electos y también promotores de la Confederación de Estudiantes de Venezuela. No solamente estas instancias para agrupar jóvenes a nivel nacional, también a nivel internacional, y justamente específicamente en el caso de los estudiantes de Derecho, primero a nivel nacional, rescato lo que dice Gabriel. Todos los años la Federación de Estudiantes de Derecho, lamentablemente no se ha podido hacer por la pandemia, pero todos los años se tiene la costumbre de hacer la Convención Nacional de Estudiantes de Derecho, cuestión que nos ha permitido integrarnos y agrupar a los estudiantes de Derecho del país, ya que tenemos representación en las 30 escuelas de Derecho que existen en Venezuela, tenemos equipos federativos, tenemos equipos y representación en todas esas escuelas, lo que nos ha permitido tener ese enlace con la gran mayoría de estudiantes de Derecho del país y sobre todo poder democratizar bastante nuestros procesos, no solamente de elección de autoridades, sino que a su vez de ejecución y de toma de decisiones de la federación.
Asimismo, a nivel internacional, justamente lo comentaba Gabriel hace poco, hemos sido también promotores de diversos espacios de encuentro entre federaciones de estudiantes en Latinoamérica y en los Estados Unidos, asimismo como promotores de eventos de encuentros juveniles con organizaciones internacionales como fue la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias, Diego y Gabriel, por darnos también su perspectiva sobre esta posible iniciativa de un Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho ampliado. Esta pregunta también la realizo entendiendo el trabajo y conociendo de primera mano tanto el trabajo de FENEDE como FEDEBE, y creo que se complementan muchísimo, como lo decía Andrés y como lo decía María. Cada federación tiene su espacio, evidentemente, pero sería bastante interesante en algún momento poder ver un Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho en todo el país, y allí vamos a estar desde Aglo Joven apoyando esta iniciativa si en algún momento se da. Ya para también ir finalizando, quería como preguntarles, históricamente las federaciones estudiantiles gremiales, o sea, nacieron, por así decirlo, como lo decía Gabriel, si no me equivoco, esto en virtud de que algunas universidades no tenían representación estudiantil, pero actualmente creo que casi todas las universidades privadas poseen representación estudiantil. Entonces mi pregunta sería, ¿creen ustedes que las federaciones estudiantiles seguirán vigentes, y por qué creen ustedes que es importante la existencia de las federaciones estudiantiles gremiales? Entonces, no sé si Andrés y María también quisieran responder a esta pregunta. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos bien, María. Bueno, creo que los muchachos de FEDEBE van a puntualizar que, si no me equivoco, ellos fueron, o bueno, son la primera federación gremial de estudiantes acá en Venezuela. Y yo también quisiera puntualizar que eso fue algo bastante innovador para su momento. De hecho, actualmente, conversando con personas de otros países y precisamente de otros continentes, y comentarles que, bueno, formo parte de una Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, ellos lo ven como algo totalmente novedoso, porque en sus países es algo que no existe, y pues realmente desde que conocen de que eso es posible, pues lo ven como algo necesario. Así que, respondiendo a la pregunta de la vigencia, yo soy una fiel creyente de que la vigencia de las instituciones va de la mano con si las personas realmente se sienten identificados o representados por sus dirigentes. Porque hay que ser claros en algún punto, y es que, si bien es cierto, todos los estudiantes y todas las personas que forman parte de una organización tienen su propio espacio de incidencia y tiene pues su propia dirigencia y su propio activismo estudiantil, político, o al que se sienta más inclinado, pues las personas que conforman la junta directiva suelen representar los intereses de los miembros de las organizaciones ante las demás, ante sus homólogos, las demás organizaciones de la sociedad civil, y en este caso, pues las distintas federaciones estudiantiles. Entonces, las federaciones se mantendrán vigentes siempre y cuando realmente se represente a quienes están diciendo que se representan, ¿no? En este caso serían los estudiantes de Derecho. Tenemos que estar siempre adaptándonos a sus necesidades y a sus nuevos intereses, porque la generación del 2021 no es la misma generación del 2007, rescatando cuestiones que también conversaba Gabriel. FEDEBE también se ha caracterizado desde sus inicios en el 2007, si no me equivoco, de crear esos puntos de encuentro. Entonces yo creo que las federaciones estudiantiles siempre se van a mantener vigentes mientras respondan a las necesidades y a los intereses de sus representados. Y pues básicamente esa sería mi respuesta. No sé si Andrés tiene algo más que acotar. Sí, claro, acotando todo eso, y como dice María, tenemos nuestros distintos espacios de incidencia dentro de una misma federación, pero en el caso de FENEDE, y contestando a la pregunta o acotando a la pregunta, ¿cómo mantener a la organización a flote? Pues considero, por ejemplo, en nuestro caso desde FENEDE, seguir y seguiremos creando puntos de encuentro y de formación y de representación para los estudiantes de Derecho. Por lo menos en nuestro caso,
muy bien pueden entrar a la organización por ser estudiantes de Derecho, pero más allá de eso, o por estar en la organización, o por ser parte de ella, o por tener un puesto, es demostrar el liderazgo y la incidencia que puedes lograr hacer desde ese punto, tú como persona, tú como estudiante de Derecho, y que puedas desarrollarte, y que eso te va a ayudar a ti, aunque pues algunos no lo consideran así, esto nos ayuda a cada uno de nosotros a tener un mejor desenvolvimiento pues a nuestro futuro como estudiantes, y muchos otros que pues también están inmersos en otros ámbitos, por ejemplo como la política, o por ejemplo desde FENEDE como defensores de derechos humanos. Entonces eso es muy importante, darle visibilidad al trabajo de nuestros miembros federados. Y eso es lo que nos va a ayudar pues a seguir manteniéndonos dentro del ámbito como federaciones. Muchísimas gracias, Andrés y María, por esta respuesta tan asertiva y tan profunda. Ahora, Gabriel, Diego, por el equipo de FEDEBE, si por favor nos pudieran dar la respuesta, su respuesta. Ya va, a un inciso. Varias personas han comentado que están como esperando para entrar a la sala. Estamos presentando inconvenientes. Débora, que es nuestra directora nacional de comunicaciones, está solventando para dar acceso a la mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, ahora sí, Diego, Gabo, el derecho de palabra es todo suyo. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante y la voy a responder de la siguiente manera. Fíjate, evidentemente, FEDEBE nace un 22 de septiembre del año 2006 en medio de un país totalmente distinto al que vivimos hoy en día, pero se ha mantenido a través de las generaciones, entendiendo que la política y que las universidades, la comunidad universitaria, ha venido sufriendo una montaña rusa de violaciones sistemáticas y progresivas de los derechos humanos. Sin embargo, esto ha permitido que bastantes generaciones de líderes hayan podido establecer un liderazgo a nivel nacional e internacional, como lo hemos mencionado, que algunos de nuestros miembros de la federación, que ya hoy en día son egresados, son abogados de la República, hombres y mujeres, que pudieron denunciar en su momento ante el Foro de Jóvenes de las Américas, que inclusive han podido viajar hasta en Colombia para ser formados por el Instituto de Paz, como es el caso de María José Brito, que hoy en día dirige un proyecto llamado CORDE 33 y es coordinadora operativa del Foro de Juventudes, del Foro Permanente de Juventudes. Adicional de eso, considero que también la federación ha tenido un aporte importante en lo que fue la creación de hoy en día el Encuentro Nacional de Federaciones, que está la FEBECIPOL, FEBECO, FEBA, FEBEO, FEBI, FEBB, la FEDEU y la FEBESOCEN, que todas estas son federaciones gremiales que cada una en sus áreas, pues evidentemente tienen sus problemas y sus circunstancias y sus realidades. Considero que la FEDEBE va a seguir adelante porque tiene unas plataformas y una historia que dice que evidentemente hay que adaptarse utilizando la innovación política a través de las plataformas ya establecidas y entendiendo, por supuesto, que la política estudiantil no es sencillamente gritar y tener un buen discurso, es entender que los estudiantes tienen unas exigencias, es entender que hay una forma de hacer activismo y que se nos escucha aquellas personas que hacen el poder, así como hicimos el jueves, que fuimos hasta segunda tendencia nacional en Twitter por el embargo del Nacional, porque evidentemente consideramos que es algo injusto y por motivos meramente políticos. Yo creo que las generaciones de las juventudes de la federación se están formando desde abajo hacia arriba para continuar este legado histórico y evidentemente perdure en el tiempo y podamos ser una federación como las federaciones en Chile, en Colombia, en España, que tienen 100 años y tienen esa historia que deben seguir estableciéndola y creándola. Con eso los dejo con mi compañero Diego. Gabriel, muchas gracias. Yo sí considero que las federaciones gremiales pueden mantenerse y pueden perdurar a pesar de todas las adversidades y a pesar de todas las plataformas que puedan surgir. Y realmente es por un hecho específico, justamente cuando nace FEDEBE, FEDEBE nace con unos objetivos muy específicos y con una misión y un accionar muy específico.
Y de esa misma manera nacieron las federaciones gremiales, por lo menos las federaciones pioneras que fueron FEDEBE, FEDECIPOL y FEBECOS, nacieron justamente en el quiebre político y en la necesidad de la juventud de asumir espacios políticos, como lo fue en la situación del cierre de Radio Caracas Televisión, como ya lo mencionábamos, el tema de la reforma constitucional que intentó imponer Hugo Rafael Chávez Frías y los demás escenarios políticos que se dieron en el país. Pero las federaciones gremiales entendieron que los estudiantes, más allá de un tema de dirigencia estudiantil, más allá de un tema de dirigencia política, se interesaban en las federaciones gremiales por un tema formativo y académico. Y realmente, porque eso es muy lógico, muchos estudiantes, incluso a mí me lo han dicho, si yo quisiera estar en política estudiantil, me postulo a un centro de estudiantes. Y eso es algo válido, algo totalmente lógico. Y su mayor atención que tienen en las gremiales radica en el hecho de su capacitación académica, de su formación, de su preparación y de realmente sentirse representados en muchas áreas. Porque no solamente las gremiales llevan el tema académico aparte de la dirigencia, sino que se encuentran en un punto medio donde ambas pueden coincidir, donde ambas se pueden funcionar y generan una imagen y un perfil que puede ser muy llamativo para muchísimos estudiantes y que son plataformas de visibilización, son plataformas que permiten avanzar en diversos espacios y que realmente son necesarias para muchos estudiantes y pueden llamar la atención. Siento que el trabajo, como bien lo mencionaba Gabriel, ha ido evolucionando y seguirá evolucionando en todas las federaciones gremiales. Mi respeto y mis felicitaciones a aquellas federaciones que se han mantenido en el tiempo, que han mejorado y han hecho un trabajo excepcional. Por ejemplo, el caso de FEBECO, el caso de FEDECIPOL, que vi que el presidente de FEDECIPOL, Jonecker de la Rosa, está en este foro. Y realmente siento que se pueden mantener, siento que efectivamente pueden evolucionar y generar nuevos espacios de incidencia y de acción para el interés de los estudiantes y para mantenerse en el tiempo y perdurar en los trabajos y en los proyectos que quieran realizar los estudiantes o diversas organizaciones. Creo que Alberto está teniendo problemas de conexión. Creo que abandonó la sala. Sí, efectivamente, me están diciendo que Alberto tiene problemas de conexión. Bueno, realmente no sé si sería alguna otra pregunta, pero él ya está puntualizando hacia el cierre, entonces no Sí, sé bueno, si alguien alguien tiene alguna pregunta o algo, aquí estamos. De igual manera, por ahí, Débora, ¿estás por allí? yo tampoco veo a Débora por aquí. No veo a Débora, pero podríamos permitir a alguien, a cualquiera que decida, que quisiera moderar. Por lo menos Samuel, que es de Aglo, también está aquí. Por aquí comentó John Iker. No sé si le permitimos a alguno de ellos para que moderen o realice algo mientras esperamos a Alberto. Sí, yo creo que también podríamos, no sé si tienen alguna pregunta y responderlo mientras llegan las personas. Bueno, ya va, un inciso aquí rapidito. Le acabo de escribir a Alberto por el WhatsApp y no le llega. Sí, sí, porque yo estoy hablando con María Fernanda y me está diciendo que se le fue la señal. Y Débora no la consigo tampoco. Sí, le estoy escribiendo y tampoco le llegan. Bueno, muy sencillo. Samuel ok, está Samuel. Buenas noches, ¿cómo están todos? Samuel Gómez acá presente. Bueno, muchachos, vamos a continuar, no nos paremos. A los chicos que quieran hacer preguntas, vamos Hola, a generar. ¿cómo están? Discúlpame, Samuel. Alberto tuvo un inconveniente, se le fue la luz, y yo, bueno, estoy presentando problemas de señal. He visto el chat y no veo preguntas, pero siéntense libres de abrir el micrófono y preguntar lo que necesiten sin ningún problema. Ok,
Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, John Iker. Bueno, me presento, mi nombre es John Iker, soy presidente de FEBESIPOL y quisiera hacer una pregunta para ambas federaciones, y es que actualmente están surgiendo como muchos esfuerzos organizativos para agrupar a los distintos estudiantes de acuerdo a las áreas temáticas de estudio. En este sentido, quisiera preguntar cuál es el elemento diferenciador de las federaciones, tanto nacional como venezolana, de estudiantes de Derecho para los demás estudiantes, porque desde PBCPOL entendemos que tenemos como una visión de lo que queremos para los estudiantes, pero cuál es la visión en este caso de dos federaciones que comparten como un mismo nicho de estudiantes. Si alguno de FENEDE o FEDEBE que hable, no hay problema, creo que sería bueno que hable cualquiera de los cuatro ponentes. Y bueno, Gabriel tiene la mano levantada. Aló, ¿me escuchan? No sé si Gabriel iba a hablar porque tenía la mano levantada o puedo responder yo. Responde tú, María, tranquila. Levantó la mano, pero las damas primero. Bueno, realmente FENEDE nace en el año 2017, tal y como había comentado, porque un conjunto de estudiantes de Derecho de distintos estados, por algún otro motivo, no se sentían totalmente representados con FEDEBE. No quisiera ahondar en eso porque sería pues seguir escarbando en heridas del pasado que pues pretenden dejarse atrás y pues debido a esa falta de representación o ese sentimiento de inconformidad de los estudiantes en ese momento que hacían parte de la federación, nace FENEDE. Entonces, FENEDE logró también erigirse como una institución dotada de legitimidad por los estudiantes de Derecho. Actualmente contamos con más de 50 miembros federados en todo el territorio nacional, contamos con representación en Chile, en Perú y en España. También contamos con más de 100 voluntarios de distintas carreras, de distintas edades y de distintas también, la mayoría es de Venezuela, pero también tenemos personas de Colombia, Chile, Ecuador, y realmente lo que nos diferencia en este momento, y no sé si sea realmente que nos diferencia en un mal sentido, sino que es como un inciso que caracteriza a FENEDE, y es que estamos sumamente comprometidos con la formación académica de los estudiantes sin dejar a un lado pues la situación política del país. Y eso es lo que ha caracterizado tanto a la gestión anterior como a la gestión actual. Y veo que eso también pues aparece dentro de FEDEBE, pero bueno, ellos también tendrán su forma defender o de señalar cuál es su diferencia de FENEDE, pero quisiera hacer ese inciso. La formación académica es sumamente importante para FENEDE. Gabo, habla tú ahora. Aquí va a comenzar yo, ahorita viene Gabriel justamente con el resto. Bueno, en primer lugar, ¿qué nos puede diferenciar? Yo siento que efectivamente hay trabajos muy similares, rescatando un poco de lo que decía María. Siento que, bueno, que existan organizaciones o que existan espacios donde se representen las personas es algo normal, es algo natural. Efectivamente, no vamos a andar mucho en eso, los escenarios, las situaciones que se pudieron dar para que esa situación sucediera. Eso ya son temas que los tratamos nosotros a nivel interno. Lo único que, bueno, siento que eso es parte y es natural en una sociedad democrática y es sano para la democracia, es sano para la participación
ciudadana que este tipo de cuestiones suceda. Suponiendo, por supuesto, en el caso de que estos espacios y estas plataformas se den de una forma democrática y de una forma correcta. Siempre que se cumpla eso, estaría correcto entonces y sería apoyado. Ahora, justamente también rescatando un poco de lo que fue, de cómo surge FEDEBE, también ya casi 15 años de historia, como ya lo hemos venido comentando, FEDEBE justamente surge por iniciativa de estudiantes de Derecho del país, de diversos profesores de diversas escuelas de Derecho, se forma en conjunto y empieza a crecer en las 30 escuelas de Derecho que existen en Venezuela. En el momento que FEDEBE es lanzado, cuenta con el respaldo no solamente de los representantes estudiantiles electos para ese momento, sino que además de directores de escuela, rectores de esas universidades, miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y además de los presidentes de los colegios de abogados en cada estado del país, y del presidente en ese momento de la Asociación de Colegios de Abogados de Venezuela. Buscamos tener el apoyo, tener la legitimidad y, por supuesto, el ejercicio de nuestras funciones dentro de las instancias estudiantiles y las instancias profesionales inherentes a nuestra carrera. Aquí dejo el espacio para Gabriel, quien les va a complementar este punto. Bueno, ¿me escuchan primero que todo? Sí, se escucha, Gabriel. Perfecto. Bueno, como bien lo acaba de mencionar mi compañero Diego, la federación cuenta con una amplia historia de activismo en estos temas sociales, políticos. La verdad es que nosotros hemos sido respaldados durante muchos años, mucho tiempo, sobre las diversas facultades que están nuestros delegados, las 30 escuelas que están nuestros delegados, facultades de ciencias políticas y jurídicas, también la Asociación de Colegios de Abogados de Venezuela, los centros de estudiantes, tanto como las universidades autónomas, privadas y públicas, porque la federación nace para ser un gremio amplio, nace para ser un gremio democrático, donde en estos eventos que yo los mencionaba, que fue algo que nos hizo históricos, como fue las convenciones de estudiantes de Derecho, nos podíamos renovar como junta y había una representación, digamos, bastante bien segmentada en cuanto a las regiones para que hubiera participación de manera transparente e incluyente de todas. Por lo cual yo considero que la federación allí, además de eso, tenemos un tema académico y de incidencia internacional bastante puntual, bastante importante, de muchos años, no son de unos 5 o unos 10 años, son de 15 años hablando sobre este tema en la OEA, en la Asamblea Nacional, en la Unión Europea, donde diversas personalidades han estado al frente y son la prueba y la pura muestra de que la FEDEBE es una escuela de líderes que van a reconstruir el país a través de la academia, de la institucionalidad y de un liderazgo transformacional. También para acotar un poco con lo que dice Gabriel y rescatando algo que mencionaba María, yo siento que la formación no es algo que a nosotros nos diferencia, porque eso incluso ha sido una de las banderas y metas operativas que tiene la federación. La formación académica es un rol y una necesidad primordial en las líneas de acción de la federación. Justamente al momento de realizar nosotros agendas de actividades, tiene que existir la parte formativa, siempre tiene que existir actividades que sean netamente de formación para todos los meses, tanto internamente a nivel federativo como a nivel externo. Okay, hola. Excelente. Discúlpeme, no tenía Bueno, tranquilo. para acotar aquí una cuestión referente a esto y respondiendo también a la pregunta, muy buena la pregunta de John Iker, pero creo que más allá de diferenciar, como muy bien lo dijimos, o creo que lo dije yo en una de las intervenciones, las federaciones van en un mismo camino, que es representar a los estudiantes de derecho, sus necesidades y apoyarlos en alzar la voz en lo que se pueda. Y como hemos mencionado muy bien, ambas federaciones tenemos nuestras etapas formativas, nuestras etapas de representación a nivel nacional e internacional, pues ambas federaciones tenemos
nuestros puntos, las organizaciones a las que hemos logrado alcanzar, por lo menos desde FENEDE, con los 4 años que, por cierto, nos encontramos en el mes aniversario, en nuestro 4.º año, lo vuelvo y repito, ha sido de verdad una excelente etapa, una excelente oportunidad y como les decía, más que eso es representación a los estudiantes de Derecho y bueno, eso era lo que quería acotar, pues ambas federaciones tienen ese mismo fin. Excelente, Andrés. Aquí hay una pregunta de Ulises. Débora, perdona que tome la palabra así de momento. Es que quería como hacer un aporte para finalizar ese punto. ¿Puedo? Sí, seguro, no hay problema. Siempre en el margen del respeto y por favor vamos a comportarnos. Estoy leyendo todo lo que están colocando en los chats. Por favor. Sí. Básicamente lo que quería aportar, la pregunta creo que siempre genera como debate y debate del bueno, de procesos de legitimación y procesos de articulación internos que cada quien determina cómo los enfrenta y cómo los aborda. Yo que tengo 4 años en este tema de las federaciones de tipo gremial, he pasado por distintos espacios, también he comprendido que al final del día lo que importa son los espacios de participación que puedan tener los distintos estudiantes independientemente de la disciplina en la que se desenvuelvan. Entonces, hacia allá debe ser como el fin último de las federaciones de este tipo, la interconexión cuando no se está, digamos, en un mismo espacio geográfico. Ese es otro elemento diferenciador de este tipo de federaciones. Y también otra cosa que también que es importante como subrayar, el tema de los egos. Las federaciones gremiales no surgen para satisfacer egos personales, sino para generar un espacio de participación, interacción y comunicación entre los estudiantes de una misma disciplina. Entonces, independientemente del color, independientemente del nombre, ese debe ser el fin último de las federaciones gremiales y que en un momento dado una federación no pueda cumplir con las expectativas, puede surgir un nuevo esfuerzo, claro está, pero siempre debe ir enmarcado en el fin último, que es generar esos espacios que determinada organización no logró conseguir o no está siendo de utilidad. Era eso. Entonces, ya con eso me despido. Feliz noche. Muchas gracias, John Iker. María, ¿tienes la mano levantada? ¿Y me escuchan? Sí. Bueno, también quería puntualizar, he estado viendo también en el chat, hablan de la legitimidad de pues, las federaciones estudiantiles y yo quisiera señalar que por algún motivo hay una porción de los estudiantes de Derecho que se siente identificado con FEDEBE y hay otra porción que se siente identificado con FENEDE y la existencia de uno pues sencillamente no implica la inexistencia o la exclusión de la otra federación. Somos 2 federaciones que perseguimos un mismo objetivo, queremos restaurar la democracia y la libertad en Venezuela, y pues sencillamente que una exista no anula a la otra. No debemos quitar ese mito de que FENEDE y FEDEBE se están enfrentando, no pueden trabajar codo a codo, quizás en algún momento determinado. Desde FENEDE nunca hemos estado cerrados a esa posibilidad, y entonces es bueno, pues, al hablar de legitimidad, evaluar el por qué algunos estudiantes deciden unirse a FEDEBE, como también por qué unos estudiantes deciden unirse a FENEDE. No por nada malo, no podemos siempre estar ocupando todos los espacios, no podemos satisfacer todas las necesidades, no podemos representar a todas las personas. Si en algún momento se intentara hacer eso, pues sencillamente sería una falacia. Pero quería puntualizar eso, porque el tema de la legitimidad siempre sale en este debate y pues hace como un poquito de ruido. Muchas gracias, María. Vamos a pasar a la pregunta de Ulises primero y después vamos en el orden de Joel, Diego y Gabriel. Ok.
Que se me perdió la pregunta. Ulises dice, ¿qué iniciativas o propuestas hay dadas las circunstancias del sistema penitenciario nacional que mejore o mitigue los efectos adversos de estas décadas de violación sistemática de los derechos humanos de los privados de libertad? Andrés, ¿quieres decir algo? Gabriel, María, Diego. Sí, ya. Bueno, el tema carcelario de los privados de libertad en Venezuela es un tema delicado. Realmente siento que la crisis venezolana también ha derivado de una crisis penitenciaria. Desgraciadamente, yo lo pude vivir en carne propia en dos ocasiones. Yo fui 2 veces preso político aquí en Venezuela y efectivamente las condiciones infrahumanas y las condiciones deplorables a las que son sometidos un privado de libertad realmente son totalmente inhumanas, violando cualquier garantía constitucional, cualquier derecho humano es vulnerado en esta situación, en estas instancias. Realmente, como lo comenté al principio, es un tema delicado. Hay muchísimas cuestiones que se han buscado documentar, lo mencionamos al inicio, justamente en el año 2019, luego de haber sido liberado. Yo personalmente, yo acompañé a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su visita en Venezuela, donde se le entregó un informe donde se documentaron diversas situaciones de violación a los derechos humanos, y justamente parte del trabajo que se hizo de documentación conjunto con el Foro Penal Venezolano, se documentó la situación de los presos políticos y la crisis carcelaria que vive el país, la situación de los recintos penitenciarios, y justamente todo eso se le fue entregado a la alta comisionada Michelle Bachelet. Igualmente se mantienen los esfuerzos, ya que es una realidad que nosotros vemos más allá del tema de que el Ministerio de Interior y Justicia o el Ministerio para los Servicios Penitenciarios mantenga unas condiciones tan complicadas y tan adversas para los privados de libertad. También, como lo sabemos, existe una motivación política por la cual este tipo de escenarios se dan, por la cual todas estas violaciones existen y cada día se ven agravadas. Desde que empezó la pandemia y los cortes por racionamiento de energía eléctrica, la situación en los penales ha ido en una crecida de violencia, en una crecida de crisis, sobre todo en aquellos que no son penales de régimen, sino que son penales abiertos, esos que están controlados por un pranato. Justamente es donde se han presentado incluso las mayores incidencias y los mayores hechos delictivos y violaciones a los derechos humanos que se hayan podido registrar. Yo creo que una de las únicas cosas, por lo menos en el caso de los presos políticos, que se ha podido rescatar es que en ciertos, ojo, no todos, en ciertos penales abiertos, a donde han intentado enviar presos políticos, los presos comunes y los planes no han decidido actuar para hacerle daño a los presos políticos. Sin embargo, las torturas y las violaciones a sus derechos humanos se han venido por parte de los custodios y de los funcionarios de la Guardia Nacional que están asignados a estos recintos penitenciarios. Y luego tenemos los casos, por ejemplo, de Gregory Sanabria, tenemos el caso de Loren Salet, el caso de Gilbert Caro y de Renzo Prieto, quienes estaban en el licoide y por un motín, por una situación irregular que se dio con los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, los presos comunes los tomaron como rehenes y fueron torturados por los mismos presos comunes, fueron golpeados. Gregory Sanabria, por ejemplo, aún mantiene secuelas de ese ataque, y es algo que realmente nosotros debemos buscar, mantener la documentación, mantener la denuncia por sobre este tipo de situaciones, porque son totalmente necesarias para poder tener pruebas al momento de iniciar un proceso judicial en contra de aquellos que han sido gravísimos violadores de los derechos humanos, criminales de lesa patria y criminales de guerra en Venezuela. Gracias, Diego. Gabriel y María. Y después pasamos a
Joel, no sé si por fin vas a hacer la pregunta, y por último, Jonaiker. Ok, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, yo quería solo acotar un poquito a la última pregunta y esta que está también sumamente interesante sobre respecto al sistema penitenciario venezolano. Lo único que quería acotar es que considero, y estoy totalmente de acuerdo con eso que acaba de mencionar María, que los egos personales no resuelven las crisis. Y yo considero que una plataforma unitaria estudiantil es la que puede agremiar definitivamente en una sola dirección, resolver y direccionar, como bien lo acaba de mencionar el compañero presidente de la legítima Federación de Estudiantes de Ciencias Políticas, la FEBECIPOL, en una sola temática. Ahora, volviendo a la otra pregunta sobre el sistema penitenciario, mira, eso es bastante complejo. Yo que tuve la oportunidad de estar recientemente en uno de los foros del Observatorio Venezolano de Prisiones, evidentemente cada día se viola mucho más y se genera un sistema criminal bastante complicado en el cual los presos, básicamente, además de estar secuestrados, porque muchos no tienen acceso a sus abogados, no tienen acceso a sus familiares, ni mucho menos a sus cónyuges, en el caso de las personas casadas, evidentemente también tienen unas condiciones infrahumanas, en lo cual yo considero que alguna mejora pudiera ser analizando bien cada caso de cada prisión, porque cada prisión, y dependiendo del estado, las violaciones que se cometen allí son mucho más complejas y otras son un poco más leves. Por lo menos puedo mencionar el caso de Antonio Garvi. Antonio Garvi es el preso político carabobeño más antiguo que tiene este estado. Fue detenido en el año 2014, es un joven estudiante de la Universidad José Antonio Páez, por sencillamente protestar, y estaba protestando también por temas personales, porque su padre fue secuestrado por la guerrilla y el Estado venezolano no quería emitir su demanda y evidentemente no quería ni siquiera abrir un procedimiento de investigación, entre muchas otras cosas. Él fue detenido, hasta el día de hoy se le ha negado lo que sería estar en su propio juicio, y ni siquiera le niegan cosas tan sencillas como, por ejemplo, tener algún tocador de baño, en lo cual eso ha sido bastante complicado para su madre observar eso. De hecho, en el año pasado hubo una cierta huelga, él estaba recluido en el penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Hubo una especie de huelga en la cual lo tenían allí como un premio de que, mira, bueno, tenemos un preso político, no lo pueden tocar, y esto pues causó mucha fuerza, porque dijeron, mira, tenemos un preso político aquí de premio, no pueden tocarlo a ellos, pero nosotros vamos a hacer nuestra huelga para que nos den mayores exigencias y nos puedan permitir soluciones. En lo cual, bueno, es bastante complicado las situaciones que vivimos hoy en día en Venezuela. Creo que debe haber un diagnóstico importante con organismos multilaterales y especialistas en el área del sistema penitenciario, y que se busque una forma de humanizar desde la parte psicológica, en la parte administrativa y por supuesto ajustada a derecho, para que podamos tener unas cárceles dignas, humanistas, y que no de ninguna manera estos sistemas de pranatos no exista de ninguna manera, y que el Estado definitivamente pueda cumplir su deber de administrar la justicia y rehabilitar a estas personas que han sido privadas de libertad. Muchas gracias, Gabriel. Vamos ahorita con el orden de palabra. Está María, después está Joel, Ulises y Cherezabe. ¿Aló, me escuchan? Sí, María, te escuchamos. Bueno, primeramente, Gabriel, aprecio muchísimo pues tus intenciones de la unificación de federaciones, pero realmente yo no hice ese comentario, eso pues lo puntualizó fue Jonaiker. Si queda alguna duda, pues estoy segura de que Débora puede facilitar la grabación al finalizar la sesión. Y bueno, con respecto a la pregunta que realizaron con relación al sistema penitenciario, pues el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como los principios fundamentales del sistema penitenciario la rehabilitación del reo, la garantía de los derechos humanos y la reinserción social. Y vemos que todo eso pues es letra muerta, o sea, se queda nada más en pura teoría. ¿Qué papel tenemos nosotros como estudiantes de derecho para cambiar eso? Pues es básicamente lo que he dicho desde algunas respuestas atrás. Tenemos que reflexionar sobre
cómo llegamos a la situación actual y ver cómo podemos hacer nosotros para mejorar cuando lleguemos a posiciones de poder. Tenemos leyes muy bonitas, tenemos artículos en nuestra Constitución también que son fenomenales, son fantásticos, pero sencillamente en la práctica no se han llevado a cabo y es precisamente por las personas. Entonces, yo creo que considero como estudiantes de Derecho debemos dejar de ver a los políticos y a las personas que ocupan cargos en la administración pública como seres especiales que están ahí pues nada más para hacer cosas o realizar acciones en el marco de garantizar nuestro bienestar o buscar el bien común, porque realmente no es así. Ellos son personas igual que nosotros, tienen sus propios intereses, tienen sus propias motivaciones, y si sus intereses y los de la población o los de la sociedad, pues en algún momento llegan a colisionar, pues ellos obviamente van a luchar es por los suyos propios. Entonces debemos tener un poquito más pues de sentido crítico, debemos ser más críticos con la actuación de los funcionarios de la administración pública. Y bueno, también me gustaría rescatar lo que comentaban Diego y Gabriel sobre seguir documentando, denunciando y difundiendo las violaciones a los derechos humanos. Y considero que la mejor forma de hacer esto en específico es de la mano de Foro Penal. FEDEBE tendrá su trayectoria histórica, al igual que FENEDE, pero realmente los que se especializan en el tema penitenciario, y creo que pues son los mejores en lo que hacen, es Foro Penal. Muchas gracias, María. Vamos ahora con Joel. Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, Joel, te escuchamos. Bueno, primero que nada saludar y agradecer el espacio. Esto es una gran oportunidad para generar el debate crítico, la pluralidad de pensamiento, porque eso es uno de los principales pilares en la política venezolana y sobre todo para los estudiantes de Derecho, que es los defensores de la justicia, la verdad, fieles defensores de lo que son los principios, los valores y la ética. Para mí, desde FEDEBE, durante estos 14 años de historia, y bueno, en este momento como presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, es importante reconocer y recalcar que el trabajo que se hace dentro de las universidades y dentro de las escuelas de derecho es, en principio, el apoyo y el aporte para los estudiantes. Ese es nuestro principal rol, nuestro principal objetivo. Y segundo, quiero recalcar que desde FEDEBE siempre hemos estado prestos al trabajo, a la orientación, al apoyo, y más allá de cualquier duda que pueda existir o más allá de cualquier resquemor que exista o que se haya podido generar en el tiempo, nosotros siempre hemos estado de puertas abiertas para generar el consenso, el trabajo, el diálogo, y siempre vamos a estar dispuestos a aportar tanto a la universidad, a los estudiantes y sobre todo al país, porque el principal objetivo desde la federación es y siempre será trabajar por el rescate de la democracia. Desde 2007, desde las viejas generaciones, cada uno de estos profesionales como Ricardo Racini, Esther Toledo y muchos que han formado parte y que forman parte actualmente de diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional, siendo FEDEBE una escuela para ellos, hemos tenido la oportunidad de aportar y aprender. Y quiero reconocer el trabajo y el liderazgo, en este caso por lo menos de María, que yo sé que tiene un gran trabajo, María Mare, que yo sé que tiene un gran liderazgo y hemos podido debatir, hemos podido conversar en muchas ocasiones, y así como cada uno de los miembros de FENEDE, que son líderes importantes y tienen su reconocimiento, incluso compartimos el mismo partido, muchos de ellos, y bueno, como les dije, siempre estamos dispuestos al diálogo, al entendimiento y sobre todo que desde FEDEBE estamos dispuestos y de puertas abiertas para generar un consenso y un trabajo que pueda ayudar y aportar, como lo dije, a los estudiantes, a la universidad y sobre todo que en estos espacios, y quiero agradecer a la AGLO, quiero agradecer a cada uno de los que hicieron posible este momento, pues que estaremos dispuestos a seguir trabajando, a generar alianzas y sobre todo que el día de mañana generemos un trabajo en equipo para aportar y rescatar el país, que es lo que principalmente nos aqueja y nos afecta a todos. Muchísimas gracias y bueno, me disculpo por no haberme conectado antes, pero los problemas de electricidad en Mérida son un poco difíciles, pero aquí estamos para escucharlos, para aportarles y bueno, que sigamos creciendo y que sigamos aportando a todos estos espacios. Muchas gracias, Joel. Ahora le toca a Ulises. Ulises. Saludos. Chévere, me gustaron las respuestas que dieron sobre el sistema penitenciario. Yo sé que es un poco complejo, pero bueno,
creo que como estudiante es momento de ir, como decía María, ir reflexionando sobre qué vamos a hacer al respecto, más allá de entender o de sentir que es algo muy complejo y ya. Otra pregunta que dejé por ahí en el chat, me gustaría escuchar un poco sus reflexiones al respecto, y más como estudiante, es, o sea, qué herramientas se tienen para enfrentar los altos niveles de corrupción que hay ahorita en el sistema de justicia venezolano, en el sentido de si se han estudiado modelos de gobierno abierto o de implementación de mayor transparencia en instituciones pequeñas, tipo las federaciones a las que ustedes pertenecen, para luego esas pequeñas, digamos, simulacros o simulaciones de implementación de transparencia puedan ser llevados a instituciones un poco más grandes a nivel nacional, cuando ejercen en cargos públicos o en espacios de poder y influencia. Es interesante porque los problemas ahorita venezolanos son de impunidad y de corrupción, principalmente, o de falta de transparencia. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora como estudiantes dentro de los espacios de nuestros pequeños círculos de influencia? Preparándonos para lo que sabemos que hay que enfrentar a nivel nacional. Bueno, es una reflexión que he tenido y me gustaría saber qué piensan al respecto. Puede ser una pregunta para cualquiera. Gracias. Gracias, Ulises. Bueno, vamos a darle la palabra a Gabriel y después a María para que respondan esa pregunta y después seguimos con el orden de palabras. Vale, bueno, de verdad muchísimas gracias, Ulises, por esa pregunta. Fíjate, desde la FEDEVE nosotros somos miembros plenos de la Coalición Anticorrupción, que es una coalición que nace de Transparencia Venezuela, que tiene el apoyo de la Embajada Británica y están muchísimas organizaciones de la sociedad civil que al agremiarse, digamos, hacen unas ciertas prácticas de transparencia, gobierno abierto y todo este tipo de cosas dentro de sus organizaciones, que es un requisito primordial para entrar en la coalición, en lo cual en la federación lo hacemos, y también promover en otros espacios, en las audiencias, los beneficiarios que atienden estas organizaciones, esta temática. De hecho, recientemente hicimos una formación interna de la federación de la aplicación, del uso de la aplicación, dígalo usted, de lo que sería transparencia, que es una aplicación básicamente para denunciar actos de corrupción para los estudiantes de derecho internos de la federación. ¿En ejercicio de qué? De que evidentemente podamos, digamos, formarlos en temas de investigación, de documentación, en temas de corrupción, y que estos puedan, digamos, emprender acciones de las distintas regiones del país, como lo tenemos en la región de los Llanos, que hay muchísimos actos de corrupción de parte del Estado, en la región de Oriente, en la región capital, en la región central, en la región centro-occidental y por supuesto en la región de los Andes. Esa es una de las acciones que nosotros internamente desde la federación hemos realizado y seguiremos realizando, entre muchas más otras. Con esto le dejo el espacio a María. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Aló, ¿me toca, María. Sí, te escuchamos, María. Bueno, realmente creo que el primer paso para luchar contra la corrupción es ser conscientes de que ninguna persona es digna de brindarle facultades de un déspota benevolente. O sea, nadie está en una posición de poder con el fin o con la intención de brindarle el mayor bienestar posible a todas las personas. Como también estaba puntualizando en la pregunta anterior, las personas de la administración pública, los funcionarios públicos, son personas con sus propios intereses y sus propias motivaciones. Para que exista la corrupción, deben existir dos factores: la oportunidad para corromperse y la disponibilidad para corromperse. Por ejemplo, si un funcionario público no gana lo suficiente y ve que haciendo o dejando de hacer una determinada cuestión puede obtener un beneficio y lo pone en una balanza y ve que ese beneficio es muchísimo mayor que el riesgo de, por ejemplo, ser sancionado por cometer un acto corrupto, este lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como jóvenes, como estudiantes de derecho y como venezolanos? Pues debemos dejar de exigir más intervención estatal, que el Estado sea cada vez más grande y buscar que éste resuelva nuestros problemas, y ser conscientes de que el cambio comienza desde el individuo. Mientras nosotros, pues, tomemos un rol más activo en cuanto a la Contraloría Social y estemos más pendientes tanto de las rendiciones de cuentas como de
y seamos también conscientes de que la pequeña corrupción es igual de importante y hasta más, considero yo, que la gran corrupción, pues podríamos empezar a hacer un cambio real en Venezuela, porque he visto como la mayoría o gran parte de las soluciones que se brindan o las cuestiones que se proponen es que el Estado busque solucionar un problema que ocasiona el Estado. Estado deja de ser corrupto y tú mismo te vas a vigilar. Pues sencillamente eso es algo que no tiene muchísima lógica. Entonces nosotros como miembros de la sociedad civil deberíamos participar más activamente en todos los espacios que sea posible, de forma organizada, de forma responsable y de forma consciente. Y Débora, también me gustaría hacer un pequeño inciso. No sé qué posibilidad hay de terminar antes de las 8 porque tengo un compromiso a esa hora. Estoy súper a gusto acá con todos ustedes, pero bueno, no quisiera dejar de cumplir con ninguno de los dos. Sí, tranquila. De igual forma ya deberíamos estar cerrando. Vamos a darle el derecho de palabra a Sherezade, después a Alejandro y por último Joel, si es que tiene algo que decir. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenísimo, feliz y bendecida noche para todas y todos los que están acá. Pues aplaudo la iniciativa, ¿no? De este encuentro entre las federaciones. Tengo una pregunta, pero antes de la pregunta, una pequeña reflexión. Han dicho varias veces que pues la administración de justicia, la corrupción, el individuo, es una realidad dentro de varias universidades, sobre todo en la región capital, a la cual represento en FEDEVE, pues que los chicos, estudiantes de Derecho, trabajan dentro de la administración de justicia, trabajan en el Palacio de Justicia y están allí todos los días. Más específicamente, la realidad de la Universidad Santa María, quienes en el turno de la noche tenemos muchísimas más personas porque salen de tribunales o de las fiscalías y van a estudiar su carrera. Bien, entendiendo que no todos los estudiantes de Derecho tienen acceso al Instagram de FEDEVE y FENEDE, entendiendo que una se creó luego de la otra y entendiendo que se supone que atendemos las necesidades exactas de los estudiantes de Derecho y queremos que ellos se sientan representados por nosotros, ¿qué consejo o cuál es la visión de ese estudiante de Derecho que no tiene ni idea de las ONG, de las fundaciones, de las organizaciones, de los miembros colegiados, que no tienen idea de todo esto que estamos hablando nosotros acá y que trabajan dentro de la administración de justicia todos los días, que son honestos, que creen en la Constitución y creen en la democracia? Esa es una pregunta pues para ser un poco más inclusivos con nuestros discursos, porque siento que estamos acá muy cómodos conversando sobre lo que sucede allá, bien lejitos, pero es bastante difícil pisar un tribunal y es bastante difícil pues litigar y llevar adelante la carrera que tanto soñaste. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Sherezade. Vamos primero con la pregunta de Alejandro para que después solo quede María o Gabriel, y no veo a Diego, responder. Alejandro Gutiérrez. Hola. Débora, no me quedó claro si alguien más iba a hacer una pregunta o puedo proceder a responder la pregunta de Sherezade. Bueno, Alejandro Gutiérrez tiene la mano levantada, pero no sé si va a intervenir. Si no lo hace ahorita. Bueno, dale, habla tú, tranquila, María. Bueno, Shere, de verdad me parece muy interesante tu pregunta y voy a responder esto de una manera muy personal, porque yo era una persona que hace 4 años no sabía nada de ONG, no sabía nada de federaciones, no sabía nada de política estudiantil, no sabía, o sea, yo nada más veía eso en televisión como algo súper lejos y ajeno a mí. Pero yo me di cuenta al momento de estudiar Derecho de que no necesitas formar parte de una organización de la sociedad civil, de una federación, de una ONG, para tú poder participar activamente en la sociedad. Y de esa forma fue que yo empecé a hacerlo. Yo empecé a hacer voluntariado y a luchar por los derechos humanos, o bueno, a defenderlos dentro de mis capacidades desde que tenía 12 años, porque
no es la visión del estudiante de derecho ideal, sino es la visión del ciudadano ideal que pues fundamenta su accionar en los valores pues precisamente del derecho, ¿no? Justicia, equidad, y bueno, también quisiera rescatar lo que es honestidad, responsabilidad y orientando todas sus acciones a la libertad y a no dañar al otro individuo, porque ¿con qué finalidad nosotros venimos para acá? Nosotros estamos en este mundo para realizar nuestro proyecto de vida siempre y cuando este no perjudique a otra persona. Entonces, yo entiendo tu punto, sin embargo, pues no todas las personas que trabajan en la administración pública tienen la misma capacidad o la misma influencia a la hora de la corrupción. Por ejemplo, es distinta la corrupción que comete un alguacil a la que comete un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Sigue siendo totalmente mala, pero su alcance o su ámbito de acción es totalmente distinto. Entonces, yo no creo, o por lo menos no me gustaría pensar, que los estudiantes de Derecho que hacen vida o que están haciendo pasantías en organismos pues, de la administración pública estén realizando tales actos corruptos, porque pues si queremos un cambio en Venezuela, eso tiene que comenzar desde el individuo, desde nosotros mismos. Entonces, pues no es hablar desde algún tipo de privilegio, sino es ser coherente con nuestro pensamiento, que nuestras acciones y nuestras aspiraciones vayan de la mano, porque de nada nos sirve querer una Venezuela distinta, querer una Venezuela mejor y actuar totalmente lo contrario. Entonces, yo invitaría a esas personas que quizás en algún momento de su vida han caído o están cayendo en la tentación pues de la corrupción, de quizás cometer algún acto corrupto porque pensamos que quizás nadie se va a dar cuenta, que no tengamos esa doble moral y que seamos coherentes con nuestras acciones y nuestros pensamientos. Muchas gracias, María. Bueno, Gabriel, eres el último en hablar y ya que, bueno, Alejandro todavía no ha aparecido. Ya apareció. Dame un chance, Gabriel, discúlpame que haga su pregunta a Alejandro, por favor. Buenas noches a todos. Alejandro Gutiérrez. Discúlpame, Alejandro, no te escuchas. Aló, ¿me escuchan? Sí, pégate un poco más al micrófono, por favor. Si quieres, puedes hacer tu pregunta por escrito, porque no te escuchamos muy bien. Aló. ¿Podrías hacer, por favor, tu pregunta por el chat? Es que no te escuchamos. Que al fin y al cabo hacen crear que la federación crezca, y es lo importante. Que todas las federaciones a nivel del país tienen creciendo. Más allá de una legitimidad o cualquier cosa que estamos hablando, lo importante siempre es la lucha por nuestro país y por la de los Alejandro, disculpa que te corte, pero de verdad no escucho. No sé si puedes escribirla por el chat o levantar un poquito más el micrófono. Y disculpa que te interrumpa así. ¿Me escuchan? No, Alejandro, se escucha muy lejos. ¿Puedes, por favor, escribir la pregunta en el chat? Sí, por supuesto. Gracias. Mientras tanto, Diego, que tiene la mano levantada, o Gabriel, que también iba a hacer una intervención, te escuchamos. O primero Gabriel, que él la había levantado primero. Ok. ¿Me escuchan? Sí, Gabriel. Perfecto. Bueno, y esa es una pregunta bastante interesante la que hace el Cherezay, y yo creo que ese es el espíritu que realmente nace FEDEB. Agrupar a estos estudiantes que no solamente les gusta la política, sino que les gusta el tema académico, que les gusta el tema realmente de soñar un día con ser alguacil, para después ser alguacil ser secretario, después ser secretario ser juez, o ser fiscal. Entonces, o inclusive hasta temas de ser director de temas de seguridad, la parte jurídica, porque, y lo voy a hablar de un tema muy personal. Cuando yo llegué a la FEDEB en primer año, en el año 2017, yo veía que habían personas que no solamente les gustaba el tema político, sino personas que les gustaba meramente el tema jurídico. Y yo decía, oye, me siento realmente en un mundo de diversidad. Y yo creo que ese espíritu se debe mantener
con los años, porque hay personas que realmente lo que quieren es ser abogado y no dedicarse al tema de derechos humanos ni nada, sino ser abogado penalista o ser abogado mercantilista, y quieren, digamos, un espacio que ellos puedan entenderse con personas que tengan ese mismo pensamiento. Y realmente ese es el espíritu por que nace la federación. Por algo es que uno de los requerimientos, por lo menos en FEDEVE, es sencillamente ser estudiante de Derecho. No es necesario ser presidente de centro, no es necesario ser consejero de escuela, no es necesario ser algún funcionario estudiantil. Es sencillamente necesario que seas estudiante de alguna universidad, no importa si es pública, si es experimental, si es privada, sencillamente que seas estudiante y que tengas esa voluntad de querer buscar personas que te conecten con eso que tú quieres, con ese sueño que tú aspiras, si es ser un defensor de los derechos humanos, si es ser un funcionario público, y que en esa misma organización se fomenten valores de ciudadanía, valores que a la hora de estar en esa administración de justicia, porque lo tenemos, hay varios dentro de la federación que trabajan en el Ministerio Público, que trabajan en la Fiscalía, y que inclusive, lo puedo decir, inclusive han trabajado en sus pasantías en la Fiscalía Militar, que es una cuestión sumamente complicada y que esa jurisdicción es bastante complicada. Es muy difícil y muy distinta al plano civil. Y yo creo que con buenas prácticas, con buenos valores, conectando con las personas adecuadas, podemos aportar ese granito de arena siendo realistas en nuestro plano de acción a nuestros beneficiarios, a definitivamente cambiar un poco, por lo menos individualmente, ese actuar a la hora si alguien está en la administración de justicia. Esa sería mi argumentación. Los dejo con el siguiente. Vamos a pasar, por favor, gracias, Ariel, disculpa. Vamos a pasar ahora con que Diego le responda a Alejandro y cerramos, por favor, que ya estamos sobre la hora. Sí, para responder las dos preguntas. Primero la que sea Cherezade, la trataré de hacer lo más preciso posible, y coincido con muchas de las cosas que mencionaron respecto al tema de la corrupción. Pero yo creo que principalmente algo que acaba de comentar Cherezade, que tiene mucha razón y que a mí me sucede con compañeros de clase que ponen de su bolsillo para llegar a su trabajo en el circuito judicial penal aquí en el estado Lara, que ponen de su bolsillo para muchísimas cosas, incluso para poner una hoja de papel, para poder hacer una impresión, que viven con el sometimiento de una dirección política o tratar de tapar los ojos ante algún hecho de corrupción que se comete en los tribunales. Realmente es bastante difícil a nivel moral para los estudiantes de Derecho tener que enfrentar estas circunstancias, sobre todo porque justamente en nuestra carrera nos enseñan sobre la igualdad, la justicia, sobre respetar los derechos y hacer valer nuestras leyes y nuestra Constitución. Y que la realidad del país sea tan diferente, que realmente en Venezuela no exista un Estado de Derecho, que realmente no exista una imparcialidad del Poder Judicial, que no exista un ejercicio correcto de la función de los jueces, de los fiscales, ni siquiera de los mismos abogados defensores, en el caso del derecho penal, que muchos de ellos resuelven los casos, y yo personalmente lo presencié estando detenido, como el abogado de algún preso común le decía: mira, son $15,000, $5,000 que le tienes que dar al fiscal, tanto que le tienes que dar al juez, a mí me tienes que dar tanto. Todo se resuelve dentro de una corrupción, y que más allá de que un estudiante pueda entrar en ese círculo vicioso corrupto, está el tema de la confrontación moral que un estudiante, el tener que hacer silencio o tener que aguantar todas esas cuestiones, y que por supuesto eso se ve día a día también representado en el hecho de que muchos estudiantes se preguntan si vale la pena continuar ante tanta adversidad, y ante tanta adversidad que puede presentar para continuar con sus estudios, para terminar su carrera, con el tema laboral, con sus ingresos, con la situación familiar y la situación económica que pueda estar viviendo. Realmente, ¿cuál es mi mensaje para estos estudiantes? Créanme que todo vale la pena. Todo vale la pena, y hay personas que pueden decir, bueno, pero ¿cómo puede valer la pena que un estudiante tenga que vivir o presenciar esos hechos de corrupción? Sí vale la pena, porque esa es la muestra. Ese estudiante está aprendiendo directamente cómo se cometen esos actos, cómo se corrompe un sistema judicial, y sabe qué es lo que tiene que evitar y sabe qué es lo que tiene que castigar. Este estudiante aprende a ser resiliente y aprende a ser resistente ante tanta adversidad personal o laboral que pueda presentar. Realmente mi mensaje es ese: vale la pena
continuemos con nuestra carrera, continuemos con los esfuerzos para graduarnos, continuemos con todos los esfuerzos para poder alcanzar nuestras metas individuales, y créanme que en un futuro, dentro de Venezuela o fuera, Dios permita que sea dentro de nuestro país, pero en cualquier espacio donde nosotros decidamos crecer, vamos a lograrlo siempre que aprendamos a ser resilientes y siempre que encontremos esa forma de resistir ante tanta adversidad. Y dejando un poco de lado el mensaje motivacional que acabo de dar, me pregunta Alejandro sobre la posición actual sobre el tema de incidencia internacional. Alejandro, es una buena pregunta, ya lo veníamos comentando desde hace un rato, por lo menos en el caso de FEDEBE, muy bien se sabe, ya lo comenté, el acompañamiento que se hizo con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, justamente en su visita en el año 2019. FEDEBE fue parte de la promoción de la visita que se realizó al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda de la ciudad de Barquisimeto por parte de la Alta Comisionada para constatar la crisis hospitalaria que se vive en Venezuela y todas estas situaciones que han sucedido en el país, tanto el escenario de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos universitarios, la grave crisis climática, el tema del arco minero, el tema de los derrames petroleros, el tema de la trata de personas y, por supuesto, el tema de la trata, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a niños y menores de edad. Lo hemos llevado adelante y lo hemos trabajado redactando informes, generando denuncias dentro y fuera de Venezuela a organismos internacionales. Agradecemos a nuestros expresidentes y a exmiembros de la federación quienes nos han apoyado en este tipo de cuestiones. Nosotros a su vez hemos llevado la iniciativa y hemos llevado el trabajo para que esto pueda materializarse en instancias internacionales, como ya lo veníamos comentando en la Organización de Estados Americanos, en la Unión Europea, inclusive en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Nunca hemos abandonado ni vamos a abandonar el espacio de activismo e incidencia internacional. Es uno de los fuertes de FEDEBE, tener relación con todas estas organizaciones internacionales. Continuaremos incrementando la denuncia, continuaremos incrementando la muestra y el mantener las pruebas de los crímenes que se cometen en Venezuela y, por supuesto, generar espacios de incidencia, acción, de encuentro y de aglutinar los esfuerzos de los jóvenes, tanto dentro de Venezuela como fuera, como es el ejemplo de muchos de nuestros exfederados que hoy por hoy se encuentran fuera de Venezuela ejerciendo sus funciones como asesores, como consultores, como abogados, como estrategas políticos, gracias a esta red nacional e internacional que hemos desarrollado desde la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela. Bueno, muchas gracias, Diego. De verdad que desde la Alianza Global de Jóvenes Políticos de Venezuela estamos muy agradecidos por la participación, por esta unión que se logró en este foro virtual junto a FEDEBE y PENEDE. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a estar publicando este foro virtual, esta mesa de realidades en el YouTube y estaremos pasando el link. Muchas gracias a todos y feliz noche. Feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Cuidado con el tiroteo. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Feliz noche. Saludos. Gracias. Espero se encuentren bien todos.